La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea Jueves de Derecho Civil, que este día tendrá el tema Bondades del usufructo. Damos el uso de la voz a la maestra Amada del Carmen Gaitán para dar inicio a nuestro conversatorio. Buenos días a todos. Es un placer para nosotros tener a un invitado tan especial, tan que está siempre al pendiente de nosotros en el Colegio de Profesores de Derecho Civil, a nuestro querido maestro Gustavo López Larios. Maestro, bienvenido con un tema muy importante que es el usufructo, estas bondades del usufructo del que ya nos estará hablando, y para efecto de ser presentado le doy el uso de la voz a la maestra Yadira Aide Huerta Reyes, no sin antes agradecerle al director de nuestra facultad, Raúl Juan Contreras Bustamante, el espacio que nos brinda, la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes, y desde luego a nuestro secretario general de la Facultad de Derecho, Ricardo Rojas Arévalo, por este espacio que se nos brinda, y a la maestra Lorena Redondo por todo el apoyo que nos brinda al Colegio de Profesores de Derecho Civil. Maestra Lorena, muchas gracias. Yadira, por favor, si eres tan amable, bienvenida también. Sí. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y con el gusto de saludarlos. Y como ya anticipaba la maestra Amada, pues gracias obviamente a todas las personas por las cuales nosotros podemos hacer posibles estas transmisiones los jueves. En nombre de nuestro maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil de esta facultad, damos la más cordial bienvenida al maestro Gustavo López Larios, quien nos va a hablar de un tema muy interesante el día de hoy, una figura jurídica muy noble, yo me atrevería a decir, bondades del usufructo. Además, así viene el tema del día de hoy que va a abordar el maestro Gustavo. Pero antes de darle el uso de la voz, voy a permitirme leerles una síntesis curricular del maestro. El maestro Gustavo Larios es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, de nuestra casa de estudios, graduado con mención honorífica. Cuenta con maestría en Administración Pública por el CUEC. Tiene patente de aspirante a notario de la Ciudad de México. Laboralmente, ha desempeñado como abogado su trabajo en diversas notarías. También ha sido subdirector jurídico del CINSAE, de la Secretaría de Salud, subgerente de Administración Patrimonial de Pemex, y actualmente es practicante en la notaría 160 de Catepec, Estado de México. Como docente, ha impartido clases en el Departamento de Derecho de la Universidad La Salle, del Departamento de Derecho del ITAM, y actualmente es profesor del SUA, de nuestra máxima casa de estudios. Da las materias, imparte las materias de bienes, derechos reales, obligaciones y contratos. Y también ha sido invitado, como muchos de nuestros maestros, afortunadamente, a la Escuela Libre de Derecho como profesor para examinar en exámenes finales, así como en la Universidad Panamericana y en la Universidad Iberoamericana. Maestro Gustavo, bienvenido, qué bueno que está usted con nosotros. Que me parece que ahí está, maestro. Maestra, pues agradeciéndoles a ambas infinitamente el favor de sus amables comentarios y pues sobre todo el énfasis que ambas, Amada y usted Yadira, siempre ponen con gran enjundia y con el toque femenino de gran delicadeza y de gran acuciosidad para atender todas las labores del colegio y estas actividades. Es motivante y un compromiso, aparte de ser un gusto. Igualmente, pues quiero agradecer antes de iniciar a nuestro director, don Raúl Contreras Bustamante, que ha sacado a la facultad adelante en esta crisis. Esto es una muestra de ello, cómo la facultad se modernizó para apelando a los medios de comunicación electrónicos, está presente, actuando y trabajando de manera ejemplar. Igual a mi jefe de la división, doctor don Armando Tito Granados, presidente del colegio, mi querido amigo Miguel Beltrán, y pues a todos los miembros de nuestro colegio, a nuestro alumnado. Yo solamente se me ocurrió por ahorita una facilidad laboral que tengo, a ocupar este espacio para hacer unas reflexiones
respecto de esta figura. Pero sí reiterar el agradecimiento a mi querida maestra Amada y a usted, querida maestra Yadira, por la gran dedicación que ponen siempre a estos empeños. Pues si Gracias, ustedes lo maestra. autorizan, vamos a hacer unas reflexiones únicamente. El usufructo es una figura, a mi juicio, muy importante porque es creación desde el jurista romano respecto de la ingeniería jurídica, de la invención del jurista para facilitar la vida del ciudadano. Tuve el privilegio en mis años de estudiante de licenciatura de recibir la cátedra de don Guillermo Margadán, ilustre romanista como ninguno, a mi juicio sin desdoro de los muchos otros grandes valores que ha dado pues, la Escuela Romano-Germánica y nuestra facultad, pero por lo particular marcó en mi persona la acuciosidad por el derecho y el cariño por el derecho. Y él nos dice en su vasta obra, Derecho Romano, de manera curiosa que en aquellos tiempos del Corpus Juris se consideraba la figura como parte de una servidumbre personal. Estas reflexiones nos invitan a considerar que este derecho ha ido sufriendo una transformación esencial para irle sirviendo al ciudadano. Don Guillermo nos dice que el Corpus Juris nos menciona 4 casos de servidumbres personales, como son el usufructo, el uso, la habitación y el derecho de aprovechar animales o esclavos ajenos. El usufructo, considerado como un derecho real sobre una cosa ajena, se incorporó por la escuela bizantina al concepto general de servidumbre, una categoría jurídica diferente de una manera de ver las cosas respecto del aspecto sociológico y jurídico de aquel tiempo. El usufructo como derecho temporal de usar una cosa ajena y de aprovechar los frutos naturales o civiles de ésta sin alterar la sustancia de la cosa en cuestión. Se considera una combinación temporal del ius utendi y del ius fruendi, sin el ius abutendi. Esa es la parte de la ingeniería jurídica que viene desde el romanista. Cómo el principal de los derechos, a través del ingenio del jurista, se fragmenta y se divide y se le da una parte de los beneficios a uno y otra parte la conserva a otro. Por eso quise llamar al título de esta sencilla plática las bondades del usufructo, porque en el día a día del trato con el cliente en particular, con el prestatario del servicio, apreciamos la tranquilidad que tiene la persona cuando le ofrecemos esta figura en la redacción de los instrumentos, de los documentos que preparamos para bifurcar el derecho. Solo la imaginación del jurista que viene desde Roma permitió crear esta partición del derecho de propiedad. Esto es, cuando el prestatario del servicio de una buena vez quiere gozar del uso y disfrute del bien, pero que a su fallecimiento y no por vía testamentaria goce de ese derecho de propiedad, sea para él, esto muy frecuente cuando lo pide un ascendiente en relación a un descendiente, con cuántos esfuerzos el ciudadano no adquiere su casa habitación. Es una minoría la que consigue tener casa habitación propia. Entonces,
los padres muchas veces, sin generalizar, pero muchas veces dicen que sea para nosotros, pero cuando faltemos, que sea para los hijos. Todos son hijos, y máxime ahora que las familias ha disminuido el volumen, el número de hijos. Entonces, en la redacción, porque nosotros como juristas, siempre les insisto a mis alumnos, lo que preparamos, nuestro entregable, son documentos escritos. No preparamos ni sustancias, ni maquinarias. No estamos en el laboratorio. El laboratorio es la vida social de las necesidades de la gente en relación a su trato interpersonas, a las obligaciones y derechos que tienen respecto de su patrimonio o de su vida personal. Entonces, el derecho va a codificar esas relaciones y va a establecer límites de respeto y de utilización respecto de su patrimonio, por ejemplo. Esa tranquilidad que tiene el particular, el ciudadano, debe de ser cuidada por nosotros, porque si fallamos en alguna redacción, podemos desproteger a uno de los usufructuarios. En esto soy muy insistente y muy puntual, porque la figura del usufructo, cuando estamos en una pluralidad de usufructuarios, debemos de tener el cuidado, si así lo quiere la persona, de consignar el derecho de acrecer para que ese derecho siga permaneciendo por él o los usufructuarios que quedan cuando estamos en presencia de dos o más, de un grupo. Si no hay el cuidado de establecer de manera expresa el derecho de usufructo, estamos desprotegiendo al beneficiario, al particular. Nuestro código manda, artículo 983, si se constituye a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia, sea por contrato, cesando el derecho de una de las personas, pasará al propietario, salvo que al constituirse el usufructo se hubiera dispuesto que acrezca a los otros usufructuarios. Salvo potestativo, que al constituirse el usufructo se hubiera dispuesto que acrezca a los otros usufructuarios. Entonces hay que tener el cuidado para redactar, y generalmente así lo piden las personas, ese derecho de acrecer que se manifiesta en nuestro código solo en el usufructo y en la donación. Es una práctica de redacción que no perjudica, que algunos notarios, en su mayoría, sobre todo en épocas anteriores, hablaban del derecho de acrecer en materia sucesoria, lo cual no existe la figura. Pero esto es una puridad de lenguaje. Finalmente, no se pierde esa práctica ni perjudica. Quizás no es el mayor rigorismo de la redacción, porque finalmente implica una aceptación, una sustitución recíproca. Pero ¿por qué no podemos hablar de derecho de acrecer en la materia sucesoria? Pues porque no puede crecer lo que no tiene. En cambio, en el usufructo y la donación, sobre todo en el usufructo, el matrimonio que es usufructuario de su casa habitación busca conservar la totalidad del goce y disfrute de su casa habitación, no la mitad, si ya de por sí tiene la pena de perder al otro usufructuario con el que hay una relación sentimental en el grueso del día a día de las operaciones. Además de eso, pues resulta que nada más puede gozar de la mitad de su vivienda. Por eso hay que tener precaución en la redacción, en la protección, en el derecho blindado en favor del cliente, del particular. Ese artículo es fundamental y es toral para efectos de garantizar la tranquilidad del ciudadano. El usufructo como un derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. El propietario tiene la carga de respetar al o los usufructuarios para que estos puedan disfrutar de los bienes
en relación al tipo de usufructo que por su naturaleza es vitalicio y solamente por pacto sería temporal. Es tan grande la figura del usufructo que permite ser beneficiario de este derecho real también a las personas jurídicas o morales. Personas jurídicas hacemos la distinción porque don Raúl Cervantes Ahumada, con la gran acuciosidad y la gran agudeza que le caracterizaba, nos hablaba en el sentido de que no podemos hablar de una persona moral, sino de una persona jurídica, porque no hay moralidad en la persona de derecho. Es una estructura de derecho. Entonces, cuando las personas jurídicas de derecho privado, mercantiles, civiles, etcétera, y las personas jurídicas de derecho público, los estados, las empresas de participación estatal, usan esta figura, también se tiene un beneficio para tener el uso y disfrute, el goce de los bienes. Recientemente lo elaboré en Pemex para un municipio veracruzano que nos dio un terreno y unas construcciones en usufructo para establecer ahí un centro de desarrollo infantil. En esa reciprocidad que hay entre las entidades públicas de gobierno y los municipios, estados y la propia federación, existe esta constitución de derechos que se ven a través del INDAVI y a través de la Secretaría de Hacienda, que es ahora la que lleva el Patrimonio Inmueble Federal, precisamente para obtener el uso y disfrute, en este caso, un caso concreto y real, de un centro de desarrollo infantil por un lapso de 10 años, que se renovó por contrato. Una donación del usufructo de un terreno para estos fines en aras del beneficio de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Casos concretos en los que vemos la aplicabilidad de la figura para el beneficio del Estado y finalmente de los particulares, de los trabajadores. Por eso a mí siempre destaco en esta figura que el usufructo, en ese ingenio, en primera la creación de bifurcar el derecho de propiedad, darle a uno unos derechos y a otro mantenerle latente el derecho de propiedad, eres el dueño, pero con la carga de respetar el uso y disfrute de él o los usufructuarios hasta que estos falten. No conforme con eso, el jurista, además de lograr esta maravilla del derecho, lo hizo ir más allá desde el punto de vista grupal e incluso generacional. Se tomó parte del ingenio del derecho sucesorio, por llamarlo de alguna manera o considerarlo comparativamente, y creó el usufructo que podía ser sucesivo. Vamos a imaginar que los abuelos deciden conservar el usufructo de su casa habitación con derecho de acrecer. Y cuando éste se extingue, pasa a otros usufructuarios sucesivos que son 2 hijos y dejando la nuda propiedad a favor de los nietos. Estaría protegida toda la familia más allá del patrimonio de familia. Esto es, los grupos que nos permite ir haciendo el usufructo en esa cadena de usufructo sucesivo es parte también de las bondades del usufructo. Podemos crear una cadena interminable, ¿no? Claro, siempre apegados a la realidad y al pragmatismo, porque no puede haber obligaciones indefinidas. Pero esto tiene inclusive otras bondades de carácter fiscal. Hasta hoy día, donde yo tengo conocimiento, no está grabada la extinción del usufructo vitalicio por los códigos financieros o las leyes de Hacienda estatales,
que gravan en su mayoría la transmisión de propiedad hago énfasis, al título que sea. Llámesele como se llame, el efecto traslativo de dominio de la propiedad es lo que graban las haciendas locales. El usufructo ha tenido un trato benéfico durante muchos años, que esperamos se siga conservando, otro de los atractivos en favor de los particulares. No así en tratándose del usufructo temporal, cuando es pactado, cuando lo doy por 10 años, etcétera, ¿no? Pero el mayoritario, en tratándose del particular persona física, es el vitalicio. El que más nos pide el cliente es el vitalicio. Raro es aquel que pide, como persona física, un usufructo temporal. Le doy el usufructo de este departamento a mi hijo mientras viene a estudiar a la universidad y cuando termine sus estudios se extingue el usufructo. Pues se antoja un poco forzado, real, pero innecesario, ¿no? Con un comodato, pues pudiéramos solucionarlo, que es un contrato traslativo de uso y no constituye un derecho real. Esas son las características que a mí siempre trato de enfatizar en relación al usufructo por los beneficios directos que tiene en favor del particular, el derecho de acrecer y el carácter sucesivo que de manera potestativa puede establecerse al constituirse este derecho. El artículo 986 manda, es vitalicio el usufructo si en el título constitutivo no se expresa lo contrario. De ahí la contundencia y la sabiduría del legislador para que se pueda apreciar que mayoritariamente la gente lo que quiere es que el derecho sea de carácter vitalicio en la mayoría de las circunstancias personales del particular. Por lo que toca a las personas jurídicas, el 988 nos dice las corporaciones que no pueden adquirir, poseer o administrar bienes raíces, tampoco pueden tener usufructo constituido sobre bienes de esta clase. Ahí generalmente siempre hago la reflexión, en relación a lo que manda el artículo 27 constitucional en su fracción primera, en relación a la limitación del dominio directo de los extranjeros sobre la franja de 100 kilómetros en las fronteras y 50 en las playas, porque niega con toda razón constitucional por el bagaje histórico que tenemos el dominio directo para el extranjero sobre esas áreas. Y se refuerza con lo que manda el artículo 988. Pero siempre existe la controversia en el sentido de si podrá o no el extranjero en la zona playera, no en balde estamos invadidos en las zonas turísticas de más alto valor de personas físicas pudientes extranjeras que tienen grandes propiedades de alto valor en Los Cabos, Riviera Maya, Punta Mita y tantos otros lugares exclusivos y maravillosos de nuestro territorio nacional. Entonces, hasta donde yo he conocido ahí, y por eso hago el apuntamiento, generalmente se niega el derecho de usufructo, que no es el dominio directo, en términos del 27 constitucional, pero siempre queda la duda porque no hay claridad, ya que no es propiedad. Conozco casos en los que algunos notarios de las zonas playeras han constituido el derecho de usufructo. Es decir, yo hago nada más el apuntamiento por lo controversial del tema. Creo que la doctrina es mayoritaria, que no se puede, pero no es absoluta. Como cuando hablamos la gran obra de nuestro querido maestro Sánchez Medal, también egresado de esta maravillosa facultad, de la necesidad de un poder especial cuando se efectúa la donación de bienes del mandante, como un punto comparativo y toda proporción guardada. Esto es, hay veces que la doctrina no es uniforme, el derecho no puede ser de absolutos. Hay zonas grises, como decía el maestro Margadán, en lo cual hay apreciaciones particulares para las diferentes figuras, sobre todo en derecho patrimonial, que pues busca proteger el blindaje
de la tranquilidad, de la seguridad jurídica del particular en relación a sus cosas, a su patrimonio. Queda ahí el apuntamiento para invitar a la reflexión. Por otro lado, no es solo el capítulo del usufructo el que trata el tema en nuestro Código Civil. Tenemos que considerar también otro usufructo sumamente controversial que corresponde al usufructo de los que ejercen la patria potestad, la mitad del usufructo de los bienes del hijo, según lo manda los propios preceptos de nuestro código. En los casos, dice el 319, en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la mitad del usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha mitad y si éste no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta de los que ejerzan la patria potestad. Así también el 428 nos dice: los bienes del hijo mientras esté en la patria potestad se dividen en dos: bienes que adquiere por su trabajo, bienes que adquiera por cualquier otro título. 429, los bienes de la primera clase pertenecen en propiedad de administración y usufructo al hijo. En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo pertenecen al hijo, la administración y la otra mitad del usufructo corresponden a las personas que ejercen la patria potestad. Sin embargo, si los hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación, y el testador o donante ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, se estará a lo dispuesto. Cosa que habrá que cuidar al redactar el testamento, orientar al particular para ver cuál es su voluntad en este punto fino del usufructo. Este usufructo, algunos juristas dicen que no es tal, que es una especie de premio a favor de los que ejercen la patria potestad, porque no reúne las características patrimoniales esenciales. Yo no me atrevería a formular un criterio absoluto, pero son los puntos extremos en los cuales la doctrina se ha dividido por la particular forma en la que se manifiesta este derecho. El 432 nos ordena: la renuncia del usufructo hecho en favor del hijo se considera como donación. El 438, los réditos y rentas que se hayan vencido antes de que los padres, abuelos o adoptantes entren en posesión de los bienes cuya propiedad corresponda al hijo, pertenecen a este y en ningún caso serán frutos de que deba de gozar la persona que ejerce la patria potestad. Y finalmente el 434, el usufructo de los bienes concedido a las personas que ejerzan la patria potestad lleva consigo las obligaciones que expresa el capítulo 2 del título sexto y además las impuestas a los usufructuarios, con excepción de la obligación de dar fianza, fuera de los casos siguientes: 1, cuando los que ejercen la patria potestad han sido declarados en quiebra o estén concursados; 2, cuando contraigan ulteriores nupcias; 3, cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los hijos. Esto es el código, no únicamente en el título correspondiente de la Constitución del Derecho nos habla de la figura del usufructo. Este es uno particularísimo, un usufructo sui generis, pudiéramos llamarle, en relación a los bienes de los hijos, a ese premio por el cuidado que tienen quienes ejercen la patria potestad sobre el menor para efectos de recibir un beneficio cuando tiene bienes propios, este último. También el código nos habla en el 884 y 85 del usufructo respecto de los tesoros. Ordena el 884, cuando uno tuviere la propiedad y el otro el usufructo de una finca
que se haya encontrado el tesoro, si el que lo encontró fue el mismo usufructuario, la parte que le corresponda se determinará según las reglas que queden establecidas para el descubridor extraño. Si el descubridor no es el dueño ni el usufructuario, el tesoro se repartirá entre el dueño y el descubridor con exclusión del usufructuario, observándose en este caso lo dispuesto por los numerales 881, 82 y 83. Y el 885, si el propietario encuentra el tesoro en la finca o terreno cuyo usufructo pertenece a otra persona, ésta no tendrá parte alguna en el tesoro, pero sí derecho de exigir del propietario una indemnización por los daños y perjuicios que origine la interrupción del usufructo en la parte ocupada o demolida para buscar el tesoro. La indemnización se pagará aun cuando no se encuentre el mencionado tesoro. Pues esto de los tesoros ya realmente puede considerarse una especie de obsolescencia para el México de hoy. Yo siempre soy enfático en relación a destacar que el código vigente, que es un gran código en nuestra Ciudad de México, es en la mentalidad y la circunstancia socioeconómica del México postrevolucionario de 1928. Entonces, por razón del transcurso del tiempo, ya no estamos en la época de la división de lo que era el centro histórico como nada más la Ciudad de México. No existía la ciudad universitaria, el Pedregal. Eran pueblos pequeños y hermosos, Coyoacán, San Ángel y San Jerónimo, apartadísimos de la Ciudad de México, en el que en aquellas fincas podía darse la localización de tesoros por la práctica revolucionaria de esconder de manera emparedada o en subterráneos dinero, monedas, por la vorágine que representó el movimiento revolucionario para la sociedad. Hoy día que vivimos en un apeñuscamiento, es difícil considerar que podemos encontrar tesoros y aplicar estas reglas. No sobran, están ahí, pero debemos de ver la perspectiva sociológica y socioeconómica de la visión del legislador de 28. Por eso, pues se quedan un poco en el rezago o en la aplicabilidad poco práctica algunas disposiciones que fueron producto del legislador de un código que ya está por cumplir en breve lapso sus 100 años. Por otro lado, debemos de considerar las obligaciones del usufructuario para efectos de la conservación del bien dado en usufructo. El beneficiario del derecho real de usufructo tiene derechos y obligaciones que implican el disfrute del uso y beneficio de los frutos que genera la cosa objeto de la relación real, los frutos naturales, industriales y civiles. Pertenecen al usufructuario durante el lapso, el término por el cual se constituye dicho derecho. Sin embargo, todos los derechos implican obligaciones de conservación. No en balde, desde el derecho romano nos señala la obra de nuestro querido maestro Margadán, la obligación del otorgamiento de la fianza. El afianzamiento como garantía existía desde Roma. De ahí la acuciosidad del jurista para definir medios de garantía y de tranquilidad para la conservación de la cosa objeto del usufructo. Percibir entonces todos los frutos naturales, industriales o civiles, entendidos estos como las producciones propias de la cosa, aquellos que son objeto de contrato y aquellos que son objeto del trabajo del hombre.
Otra gran maravilla o gran beneficio que tiene el usufructuario, a diferencia de los otros derechos menores o más limitados, más que menores, como el uso y la habitación, es que puede celebrar contrato el usufructuario respecto del bien para esos mismos efectos. Esto es, si soy usufructuario de una nave industrial, puedo darla en arrendamiento con la limitación que ese arrendamiento estará limitado al lapso por el cual se goza del usufructo. Si es temporal, el tiempo marcado en la duración de la constitución del mismo, o si es de carácter vitalicio, pues estará sujeto a la vida del usufructuario. Esto es una tranquilidad muy grande para el ciudadano, para el beneficiario del usufructo, porque no necesariamente en tratándose de casa habitación tiene forzosamente que vivir ahí. Hoy día que tenemos estas plataformas de arrendamiento, puede ser hasta por días, yendo más allá y controversialmente si se puede o no se puede, que es otro tema. Pero hoy día las plataformas han movilizado o han rebasado la regulación y podemos tener un arrendamiento de un departamento en una zona exclusiva por 3 semanas para un turista, cosa que la contundencia del Código de 28 no lo preveía. Entonces, si soy usufructuario de ese bien, pues puedo darlo en arrendamiento con las limitaciones y con las restricciones que el mismo implica. Otros usufructos que no son nada más en relación a los bienes inmuebles, nos los señala el legislador respecto de lo que corresponde al usufructo de ganados, de capitales, de sembradíos. Lo que corresponde a la vida rural, pues era fácil su aplicabilidad en el pasado por la posibilidad de establecer esos beneficios en tratándose de las grandes fincas que existían en el México postrevolucionario de allá de los años de 1928. En cambio, sobre réditos o capitales, suena muy práctico, pero en la utilización pragmática de la banca y la rigidez del derecho bancario y de la aplicabilidad de la banca, se siente poco aplicable, al menos en mi apreciación personal. Cuando vamos a hacer un contrato de inversión a cualquier institución bancaria, son muy rígidas los parangones de las denominadas políticas, que son finalmente imposiciones de los acreedores que van más allá del derecho. Y cuando le decimos al ejecutivo bancario que nos está atendiendo que queremos que el usufructo sea para uno y el capital de otro, de plano no nos entiende. Y de aquí a que pasa al jurídico del gran banco, pues resulta que ya mejor cambié de banco, porque no me dan el servicio. Así como la hipoteca inversa se ha quedado, hasta donde yo conozco, en pues un esfuerzo bien intencionado, pero no aterriza en los hipotecarios de los bancos, porque finalmente la banca es para el lucro, el negocio es uno de los negocios más productivos. A la hora de querer constituir el usufructo sobre capitales respecto de una inversión en sociedades de inversión de renta fija o variable a través de la banca o de otros agentes financieros, hay dificultades prácticas para constituir. Entonces tenemos esas restricciones que implica la actividad del día a día de la vida financiera, que es pues, un punto de crítica o de reflexión bien intencionada para hacer llegar estos beneficios, porque no solo los inmuebles son valiosos, podemos tener un lote de vehículos que se dan en arrendamiento y queremos que los beneficios de esos frutos sean para determinadas personas, para el beneficio de instituciones de asistencia privada, de asociaciones civiles, pero ahí encuentra cierta limitación siempre la aplicabilidad de esta gran figura.
En relación a la manutención, a los gastos, el usufructo en sí mismo implica un desgaste de los bienes objeto del usufructo. Por lo tanto, deberá de haber una conservación mayor o menor que tienen una corresponsalía tanto el usufructuario como el nudo propietario. Siempre me ha quedado la duda en relación al derecho preferencial del tanteo que consigna el propio código, porque el usufructuario tiene ese derecho del tanto y no así el nudo propietario. En materia de sucesiones, cuando el heredero o legatario dan muerte al testador, es una incapacidad para heredar. En cambio, en aquellos casos en los que vamos a pensar de manera extrema, como tiene que hacerlo siempre el legislador, que el nudo propietario diera muerte al usufructuario para que se consolidare el derecho de propiedad de manera plena, yo no encuentro hasta ahorita una limitación en el Código Civil para que no se consolide el derecho, porque estamos en presencia de derechos reales. Entonces, si este fuera el caso extremo, no hay, como lo hay en materia de sucesiones, una limitación para que ante la ingratitud del heredero legatario, el nudo propietario no llegase a lograr el beneficio de la consolidación. Esto solo como una reflexión en aras de la justicia, en aras de la protección y la tranquilidad del ciudadano. Respecto del derecho del tanto, yo considero que también sería conveniente que existiera este tanteo en beneficio del nudo propietario como lo hay en favor del usufructuario. Finalmente, el legislador lo que quiere es que se consoliden los derechos. Esto es un beneficio temporal en relación a un tercero para que pueda usar y gozar el bien objeto del usufructo, pero va a tener un término en beneficio del propietario. Muchas veces, en tratándose de la vida bancaria, cuando un particular va a adquirir un bien inmueble, pero con financiamiento, no le permiten establecer esta clase de derechos. Quiero que el usufructo lo tenga mi cónyuge y yo conservar la nuda propiedad. Y los dos trabajamos. Por esas denominadas políticas, que no son más que imposiciones de los acreedores, hasta donde yo conozco, ni la banca, ni el Infonavit, ni el Fobiste permiten esa agilidad en beneficio del particular. Finalmente, si está pagando, ¿cuál es el pretexto para no darle el beneficio? Se alega en la vida práctica que en los casos extremos de llegar al remate, se complica a la hora de las notificaciones y a la hora de el propio remate de la pérdida del derecho de propiedad. Por eso, por comodidad, por confort, hay ciertas restricciones bancarias que, repito, son imposiciones que no permiten la transmisibilidad o el ingenio jurídico de hacer pues varias figuras de una manera más ágil y más benéfica para los particulares. El usufructo, manda el artículo 1040, constituido a favor de personas morales que puedan adquirir y administrar bienes raíces, solo dura 20 años. A mí el plazo que está aquí en este numeral siempre se me ha hecho corto, a mi juicio, porque, por ejemplo, la banca tiene en sus sociedades anónimas, por ley de instituciones de crédito, una durabilidad indefinida. Entonces, para mi gusto, se queda corta la temporalidad que ordena el legislador, porque la persona jurídica también ya tiene una temporalidad mayor, no en balde, por práctica se constituyen la mayoría de las personas de derecho privado por lapsos de 99 años y puede ser más, ¿no? Inclusive indefinida. Porque hoy día el ciudadano pues vive más y la persona jurídica es más útil cuando no le restringes
la temporalidad. Son reflexiones únicamente en relación a la temporalidad del mismo. Aquí nos consulta la maestra Nayeli, ¿qué acciones reales, personales o posesorias puede interponer el usufructo? El propio código prevé que el usufructuario está obligado a interponer para recuperar toda la clase de interdictos que correspondan, tanto reales, personales o posesorios, para el uso y disfrute, y hacer del conocimiento del nudo propietario aquellas perturbaciones que se lleguen a percibir en caso de la privación del usufructo. Esta figura maravillosa se extingue como se extinguía en el derecho romano en aquellos tiempos, nos señala el maestro Margadán, llega a feliz término por muerte, por prescripción, por el no uso del uso y disfrute, por la pérdida del objeto, por el cumplimiento de término, por consolidación, por renuncia, por venta. Y en nuestro código actual manda el numeral 1038, que se extingue por muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo para el cual se constituyó, por cumplirse la condición impuesta en el título constitutivo para la cesación de ese derecho, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, mas si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo. Por prescripción, conforme a lo prevenido respecto de los derechos reales, por la renuncia expresa del usufructuario, salvo aquellas que sean en fraude a acreedores, por la pérdida total de la cosa que era objeto de usufructo. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre aquella parte que hubiere quedado, ¿no? Por la cesación del derecho del que constituyó el usufructo, cuando teniendo un dominio revocable, lleva el caso de la revocación, y por no dar fianza el usufructuario por título gratuito, si el dueño no lo hubiera eximido de dicha obligación. Esto de la fianza es algo realmente que también se queda un poco fuera de la aplicabilidad del día a día, porque sobre todo cuando es entre familia, pues únicamente se constituye el derecho, pero entre ellos mismos no se demandan el otorgamiento de la fianza. Tenemos aquí otra pregunta que nos dice, ¿cuál sería la interpretación de la fracción 8 del artículo 1038 del Código Civil de la Ciudad de México de respecto de los modos de extinguirse el usufructo? Por cesación del derecho del que constituyó el usufructo, cuando teniendo un dominio revocable, lleva el caso de la revocación. A mi juicio, si tiene un dominio revocable, estaría sujeto a una condición y por eso tendría una extinción el mismo. Pero son casos de verdadera excepción. El día a día del ciudadano es que el usufructuario, que generalmente son personas físicas en su mayoría del volumen que se maneja no solo en la Ciudad de México, sino en el país, son personas que quieren tener la garantía de habitar el inmueble o darlo en arrendamiento, y la mayoría solo lo va a habitar. Por eso es la insistencia de cuidar el derecho de acrecer, porque ese es el grueso, el volumen mayoritario de lo que se pide. Los demás son obligación de la imaginación del jurista y del legislador irse a los extremos, porque sabemos que lo inverosímil o lo más extremo llega a ocurrir, aunque no de manera abundante. Por eso el legislador tiene que tener gran imaginación, irse a los extremos más recónditos de los supuestos hipotéticos que prevea la ley para proteger al ciudadano en esos casos. Preguntan también cuáles serán los elementos a acreditar cuando se demanda la constitución del usufructo por prescripción.
pues el uso y disfrute y el título. En materia de bienes inmuebles no tenemos problema porque tenemos un documento que hace prueba plena, que es el título de propiedad, la escritura del particular. Pero en tratándose de bienes muebles, siendo que la posesión hace título, encontramos obstáculos prácticos que en el momento del proceso nos harían caer en ciertos elementos de prueba que no permitirían establecer una relación propiamente probatoria para efectos del convencimiento del juzgador. Es decir, se dificulta más el acreditamiento, porque sabemos que en bienes muebles la posesión hace título. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre el usufructuario y el nudo propietario de un lote de autos dados en arrendamiento, o de ganados, o de terrenos para el cultivo? Entonces, son los puntos finos que en un momento determinado van a poner en dificultad a la interpretación del jurista y de el ciudadano. Pero sobre todo, como insisto siempre con los alumnos que tengo en clase, pues se busca que el ciudadano tenga la tranquilidad suficiente, que el derecho le sirva a la gente, que tenga una aplicabilidad práctica para que pueda tener beneficios el ciudadano en relación al uso y disfrute de los bienes dados en el derecho real que le corresponda. Nos quedan 5 minutos. Así es, maestro, y por ahí hay otra pregunta. ¿Quiere que se la formule? Por favor, querida maestra. Mire, dice, ¿cuáles serán? Aquí en la pantalla. Bueno, hay bastantes, ¿eh? ¿Cuáles serán los elementos a acreditar cuando se demanda la constitución del usufructo por prescripción? Yo creo que ahí tenemos que distinguir si es de un bien mueble o inmueble. Si es un bien mueble, forzosamente se necesita de un título para que esté completo el derecho. Sin embargo, lo principal es el consentimiento. Si este fuera de manera privada, habría que demandar la acción pro forma y elevarlo a escritura pública. Ahora bien, la prescripción es un tema complejísimo porque no es un derecho, es un hecho. Entonces, tenemos que acreditar esa circunstancia fáctica y que la voluntad de los particulares fue en ese sentido, y de ahí hacer las acciones procesales necesarias para poderlo acreditar y que conste de manera fehaciente. Finalmente, la voluntad de los particulares es ley y esta solamente será efectos de probación ante el juzgador. En materia de bienes muebles se dificulta más a mi juicio porque la posesión hace título, ahí no tenemos la obligatoriedad de un documento y por lo tanto tenemos que acreditarlo con la posesión y con las testimoniales correspondientes. Creo que si hay más, usted me dice. Sí, maestro, todavía hay más. Mire, dice, si se constituye el usufructo sobre un inmueble a favor de uno de los cónyuges casados por sociedad conyugal y el otro cónyuge tiene la nuda propiedad, ¿ambos derechos reales estarían en la sociedad? Yo considero que no. Ahí muchas veces, digo no muchas veces, pero precisamente el usufructo, a diferencia del hecho de propiedad, es personal. No entra a la sociedad conyugal. Ese es el criterio que yo he conocido y que pues pongo en la mesa. No hay disposición directa expresa, pero por su propia naturaleza es personal. Entonces, si el otro cónyuge no fue usufructuario y no hay derecho de acrecer, pues no por el simple hecho de la existencia de la sociedad conyugal automáticamente se vuelve usufructuario. Si no es propietario, recuerdo aquí el criterio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en tratándose de sociedad conyugal, cuando un extranjero, uno de los esposos adquiere, el esposo mexicano adquiere o la esposa, no entra de manera automática al patrimonio del extranjero porque no pidió permiso. Hay criterio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese sentido. Yo creo que sería de manera similar a este otro supuesto. Creo que hay otra. Sí, maestro. Dice, en caso de los usufructos
no, perdón, en caso de los usufructos por tiempo determinado, si fallece el usufructuario, el sucesor puede reclamar la propiedad aun y cuando exista cláusula de que el sucesor debe actualizar el usufructo. Yo considero que sí, porque el sucesor va a seguir teniendo la nuda propiedad con la carga de respetar el usufructo. Así es. Voy a continuar. Es que estoy viendo todas las preguntas que están saliendo. Hay otra, maestro López. ¿Se puede establecer en un testamento el usufructo? Es súper frecuente y recomendable, sobre todo. Cuando la gente llega con esa inquietud, por ejemplo, llega una señora y dice, es que mi marido, pues yo quiero que siga, garantizarle que él siga viviendo ahí, pero que si él se muere, porque esta es la casa, yo la compré con mi prestación del Fobiste porque soy trabajadora del Estado de toda la vida. Entonces, no quiero que él pueda dejar sin casa a mis hijos. Se consigue a otra y entonces lo saca y él se queda ahí muy feliz con la señora y luego él testa en favor de ella. Pues déjele el usufructo, señora, y a sus hijos la nuda propiedad. Y santo remedio. Ahí es súper frecuente y donde más hay que poner énfasis para utilizarlo, a mi gusto. Y así no se queda en estado de indefensión. Dice otra, Exacto. Maestro, si transmito de manera onerosa el usufructo vitalicio del cual soy titular y fallece el comprador de él, ¿qué sucede con el usufructo? El usufructo hay que tener la conciencia y hacer énfasis de que se extingue el usufructo y todas las obligaciones contractuales contraídas por el usufructuario con la vida o la extinción temporal del mismo. Entonces, esas relaciones obligacionales van a terminar. El usufructo se va a extinguir por efectos de la vida de la persona, ¿no? El fallecimiento o la renuncia. Maestro, tenemos muchísimas más, pero me parece que el tiempo ya no nos da y tal y como lo hemos hecho con otros invitados, maestro Gustavo, yo le rogaría, por favor, que en cuanto tenga usted oportunidad se meta a la página de Facebook para que pudiera usted dar contestación a todas las preguntas que nos han hecho favor de enviar. Leslie, ya te vi. Muchas gracias por tu apoyo. Y Maestra amada. Pongo a disposición del auditorio y de ustedes, queridas maestras, mi correo institucional de la facultad, glariosl@derecho.unam.mx. Por si alguna no se me escapara, ahí está a su disposición hoy y siempre. Muchísimas gracias, maestro Gustavo. Gracias por su participación. Por supuesto, quedan abiertas las puertas del colegio para cualquier otro tema que usted quisiera abordar y que nos haga favor de... Yo se lo agradezco, maestra. Siempre les aprecio mucho la amable invitación desde la sesión anterior y siempre lo tengo presente y siempre que se pueda estaré presente en el ánimo de aportar, de invitar a la reflexión de las figuras de nuestro colegio y sobre todo pues el refrán que siempre apunto, que el derecho le sirva a la gente, que el ciudadano se sienta protegido por las instituciones existentes y por las que están por venir a raíz de la gran participación de una facultad tan actual y actuante como la nuestra y con grandes juristas como usted y la maestra Amada. Maestra Amada. Pues nada más agradecerle a nuestra querida secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Civil, disculparme a nombre del maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente de nuestro colegio, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero estuvo al pendiente de nuestra página de Facebook. Y maestro querido Gustavo López Larios, como siempre, un placer tenerlo con nosotros. Le agradecemos su tiempo y la oportunidad que nos da de escucharlos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Nos vemos en nuestro próximo jueves de Derecho Civil. Muchas gracias. Gracias, maestra Amada, por su gentileza.